empresa es tan compleja, que requiere de varios profesionales para poder manejar adecuadamente esta empresa. Necesita administradores de empresas, necesita ingenieros comerciales, si es una fábrica necesita un ingeniero industrial, necesita un contador, necesita un auditor, necesita un ingeniero financiero. Es imposible que una sola persona maneje toda una empresa. Bueno, depende del tamaño. Si son empresas micro, pequeñas, sí, el único propietario, gerente o dueño va a poder administrar. Pero a medida que vaya creciendo, hablamos por ejemplo de PIL, Coca-Cola y demás, ¿será que una sola persona va a poder administrar? Prácticamente imposible. Entonces, cada persona va haciendo cada área que le corresponde dentro de la empresa. Y todos llegan a ser administradores, pero administran su área. El ingeniero comercial va a administrar toda la parte comercial, el financiero la parte de finanzas, el contador va a hacer todo lo que es las cuentas, la contabilidad. Cada uno administra su área, pero en función, como un sistema, en función a las metas y objetivos generales de la empresa. Aquí lo que interesa es cumplir con las metas empresariales. En una empresa lucrativa, que son las que tienen afanes de ganar dinero, esto será darle valor agregado a un producto o servicio, que esto se va a convertir en ganancia, en beneficio. En una empresa no lucrativa, que no tiene afanes de ganar, pues serán, por ejemplo, la satisfacción de las personas. Y hablábamos en un video anterior que, por ejemplo, la policía es una empresa que no tiene fines de lucro, en el cual, por ejemplo, su objetivo será la seguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Sí? Pero en las lucrativas va a ser darle valor agregado a las cosas. ¿Para qué? Para lograr beneficio. Ahora, ¿a qué se dedica el administrador? Eso es importante. Y una de las facetas claves que debe tener en cuenta el administrador es la productividad. Ahí está. ¿Cuál es la definición de productividad? Ahora lo vamos a ver. Dice, las compañías exitosas crean su valor agregado mediante operaciones productivas. A ver, las compañías exitosas, ya hemos hablado hace ratito, crean un valor agregado, ¿sí? Hace un rato hemos hablado del valor agregado, que esto se va a volver luego en ganancia, en beneficio, en dinero para la empresa. ¿Pero mediante qué? Mediante operaciones productivas, ¿sí? Por ejemplo, en una fábrica de muebles, el proceso productivo será convertir la madera en un producto terminado, que será una cama, silla, ropero, etcétera, etcétera. Ahora bien, todavía no hay un acuerdo absoluto sobre el verdadero significado de productividad. Cabe definirla como el cociente es la división entre los productos e insumos dentro de un periodo, considerando la calidad. Entonces, miren, aquí está una fórmula. La productividad es la producción, y esta producción está referida a los insumos. ¿Qué son los insumos? Lo que entra al sistema. ¿Qué puede entrar al sistema? Por ejemplo, vuelvo a lo que es la fábrica de muebles. ¿Qué entra al sistema? Entra mano de obra, ¿sí? De los carpinteros. Entra madera, entran clavos, entra barniz, entra pintura, entra energía. Todos esos insumos que van a hacer la producción en un periodo, puede ser, digamos, un año. Entonces, la productividad es la producción dividido entre los insumos. ¿Cuánto yo puedo producir con una cierta cantidad de insumos? Y aquí viene algo clave. Si utilizo menos insumos y fabrico más, ¿seré más productivo? Esa es la definición de producción. O sea,
produzco más de lo que sea, más chamarras, digamos, con menos insumos. ¿Qué significa con menos insumos? Gasto menos corriente, gasto menos horas de los empleados, de los costureros, gasto menos cuero, menos insumos y produzco más. ¿Esa es la empresa más productiva? Por supuesto que sí. Entonces, esa es la idea de productividad. En mi empresa de servicios, gastando menos dinero, conseguir más estudiantes. ¿Soy más productivo? Sí. ¿Podrías ser tú también productivo como estudiante? Claro. ¿Cómo sería esta la idea? Digamos, tengo que memorizar 100 hojas, que son las que tienen en su libro. ¿Ya? Un estudiante lo hace en un mes, estudiando todos los días. Otro lo hace en una semana y han logrado estudiar lo mismo. ¿Cuál es más productivo? El que lo ha hecho en menos tiempo, porque ha gastado menos insumos. En este caso, el tiempo es también un recurso que no se renueva. ¿Saben cuál es uno de los únicos recursos que no se renueva? El tiempo. Así que como ser humano, también puede ser más productivo o no. ¿Qué significa ser más productivo como ser humano? Puedes hacer más cosas en menos tiempo, ¿sí? Y las personas que son más expertas hacen más cosas en mucho menos tiempo. Pero considerando un término importantísimo aquí en lo que es la producción especialmente y también en los servicios, la calidad. Ya vamos a hablar, por ejemplo, de las primeras definiciones de calidad hasta llegar, por ejemplo, a la calidad de Edward Deming, que es un estadounidense que ha ido a implementar criterios de calidad en el Japón. Pero esta productividad, miren, menos insumos, más producción te da más productividad. Pero tiene que tener en cuenta una palabra clave, manteniendo o considerando la calidad. Porque alguien puede decir, yo gasto menos madera, gasto menos fierro, gasto menos clavos, menos pintura, menos mano de obra y saco más sillas, por ejemplo. ¿Soy más productivo? Sí. ¿Y qué pasa si tus sillas que has sacado en mayor cantidad son de menor calidad? Entonces la productividad tiene que tomar en cuenta la calidad. Ahora, que con menos insumos produzcas más, por lo menos manteniendo la misma calidad, ahí sí que eres productivo. Pero si has bajado tu calidad, entonces no podemos hablar de que ha habido una mayor productividad. Entonces, la productividad está en función a la producción, cuánto produzco, cuántos insumos meto al sistema para realizar esa producción, insumos refiriéndose a tiempo, maquinaria, mano de obra, materia prima, etcétera, etcétera, pero con criterios que tengan en cuenta la calidad. Porque si baja mi calidad, entonces no voy a ser más productivo. Sigamos. La fórmula indica que la productividad puede mejorarse ¿cuándo? A ver, ¿cuándo mejora la productividad? 1. Aumenta la producción con los mismos insumos, es lo que hemos dicho hace rato. Mayor producción con menos insumos, ¿he sido más productivo? La respuesta es sí. 2. Reducir los insumos manteniendo la misma producción. ¿Qué tal? Mantengo el mismo nivel de producción, no estoy fabricando más, he rebajado mis insumos. ¿Soy más productivo? Por supuesto. 3. Aumenta la producción y reduce los insumos para cambiar el cociente favorablemente. Ambos en uno. Aumento la producción, bajo los insumos, soy más productivo. ¿Ya? Y es un índice, si se dan cuenta, porque voy a dividir producción entre insumos y eso te da un índice, un número. Las compañías utilizan varios tipos de insumos, ya me he referido a eso hace un momento, la mano de obra, materiales, el capital también es un insumo, el dinero que tú metes para emprender algo. Por otra parte, la productividad total de los factores combina varios insumos para llegar a uno compuesto. Si yo voy a fabricar ropa, meteré hilo, meteré
tela, meteré mano de obra, un montón de cosas para llegar al producto terminado que será una chamarra, por ejemplo. ¿Sí? De eso trata. Anteriormente, los programas de mejoras de la productividad estaban dirigidos sobre todo a áreas de competencia directa de los trabajadores. Sin embargo, como señaló Peter Drucker, uno de los autores más prolíficos en la administración, la máxima oportunidad de aumentar la productividad seguro se encuentra en el conocimiento del trabajo mismo y en especial en la administración. Entonces, miren qué interesante lo que dice Drucker, que para aumentar la productividad hay que conocer el trabajo mismo. Y esto está referido a la experiencia. ¿Saben qué? Puedes leerte 1000 libros de administración, que es bueno hacer eso, porque vas aprendiendo muchas cosas, te va abriendo el panorama. Pero ¿saben qué? En cancha, ahí realmente se aprende y se va a aplicar esta teoría ya en la práctica. Entonces, conocer el trabajo que estás haciendo, conocer cómo funciona un negocio, tal vez es uno de los puntos más importantes que tú puedas aprender. No es lo mismo ser un administrador de una universidad o de un instituto, o ser administrador de una fábrica, o ser administrador de eventos musicales. Realmente tiene mucha variación. Son como especialidades que tú tienes que ir aprendiendo. Pero el manejo y conocer realmente este trabajo que tú realizas te va a mejorar la productividad. Porque el que está manejando esto durante años sabe el rubro y se va a dar cuenta cómo puede mejorar el sistema para aumentar la productividad. Y también en la propia administración. Cuando tú administras correcta y adecuadamente, ¿será que va a aumentar la productividad? La idea es que sí. Vamos a hablar de las definiciones de efectividad y eficiencia. La productividad supone efectividad y eficiencia en el desempeño individual y organizacional. O sea, efectividad y eficiencia de cada persona y en conjunto también como organización. La efectividad, a ver, escuchen esto importantísimo. La efectividad es el logro de objetivos y la eficiencia es alcanzar los fines con el mínimo de recursos. ¿Qué es entonces efectividad? Es lograr los objetivos que te has planteado. Necesitamos un crecimiento este año del 5%. Necesito incrementar mis ventas. Necesito ampliar mi maquinaria. Necesito muchas cosas, mis objetivos como empresa para esta nueva gestión. ¿Listo? Si tú logras esos objetivos, quiere decir que ha sido efectivo. Pero va a ser eficiente el que lo logre con los menos recursos posibles. El que es eficiente es el que lo va a lograr en menos tiempo o gastando menos esfuerzo o menos recursos. Y es lo que te decía. Tú tienes un examen de administración. Tienes que estudiar 100 hojas. ¿Qué pasa si uno logra estudiar en 100 días y el otro logra estudiar en 3 semanas? Exactamente lo mismo y sacan la misma nota. Los dos han sido efectivos, que han logrado el objetivo que se plantearon, que es estudiar la materia y aprobar esa materia en el examen. Pero ¿cuál ha sido más eficiente? El que ha gastado menos tiempo o menos esfuerzo. ¿Qué creen que se debe buscar dentro de la empresa? ¿La eficiencia? Les diré que es lograr una eficiencia del 100% realmente parece muy lejano. Difícil, porque yo tantos años que voy administrando una empresa y siempre van apareciendo nuevos detalles que hay que ir mejorando. Incluso con el cambio de tecnología, con las nuevas TICs que aparecen, tecnologías de la información y la comunicación, si yo he modificado el sistema hace unos años y lo he dejado de una forma, ahora aparecen nuevos programas que me impulsan a volver a cambiar. Les doy un ejemplo.
hasta el año pasado estábamos usando el Classroom, ahora estamos usando el Moodle y después haremos otra plataforma mejor. Entonces ya hemos dicho que la empresa no es estática, es dinámica. Por lo cual, para lograr una eficiencia del 100%, habría que tener todos los detalles controlados y que estén funcionando en su mejor forma. Y eso es muy difícil. Pero hay que tender, como empresarios, a lograr lo más posible de eficiencia, gastar los menos recursos para llegar a mis objetivos empresariales. La efectividad de suyo no es suficiente a menos que una empresa sea también eficiente en el logro de los objetivos. Por ejemplo, una organización puede lograr su meta mediante un método ineficiente, lo que resultará en mayores costos y un producto o servicio no competitivo. Llegas a tu meta, pero ineficientemente. También una empresa puede ser muy eficiente para alcanzar objetivos menores a los óptimos y perder todo el mercado. O sea, podemos lograr ciertos objetivos, pero perdemos otras grandes oportunidades. Por tanto, una compañía de alto desempeño debe ser efectiva y eficiente para ser eficaz. Eso es importante. Los gerentes no pueden saber si son productivos a menos que primero conozcan sus metas y las de la organización. Claro, eso es importante. ¿Será fundamental en el ámbito de las empresas colocarse metas y objetivos? Por supuesto que sí, ya hemos hablado, hasta en la vida personal. Si no te colocas metas y objetivos, estás, les decía, o en la empresa, como un barco que está en medio del mar, que las olas le llevan donde quieran. En cambio, si tú te pones metas y objetivos, todos van a remar para llegar a donde quieras llegar. Todos los miembros de la organización reman al mismo lado y tratan de llegar y cumplir sus metas y objetivos. Y es por eso que es fundamental plantearte y conocer qué objetivos y metas tienes como empresa y también como persona. ¿Para qué? Para ver si estás siendo productivo, para ver si vas a lograr esas metas con los menos esfuerzos posibles o los menos insumos o recursos posibles. Y aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Administrar es una ciencia o es un arte? ¿Es algo científico la administración o es un arte que tú aprendes cuando estás en el negocio? Yo les diría, antes de leer esto, que es una mezcla de ambos. O sea, he escuchado muchos pequeños o microempresarios que dicen, no, yo no he necesitado pisar la universidad para administrar bien, me va bien en mi negocito, dicen, ¿no? Pero les aseguro que si esa persona sí hubiera estudiado administración, podía haber hecho crecer mucho más su negocio y expandirse con una visión empresarial. Porque puede ser un buen administrador empírico siempre y cuando tu empresa sea pequeña. A ver, ponte a administrar Coca-Cola, les decía. Sí lo puedes hacer si tienes muchos años de experiencia, pero esto vendrá mezclado con todo lo que es la teoría que se va leyendo sobre la administración. Por supuesto que sí. Entonces, ambas. Según mi criterio, administrar es una ciencia y también es un arte. Administrar, como todas las demás prácticas, la medicina, composición de música, la ingeniería, la contabilidad o incluso el fútbol o el béisbol, dice acá, es un arte, ¿sí? Es saber cómo hacer las cosas a la luz de la realidad de una situación. ¿Han escuchado eso que dice, este tiene olfato para los negocios? Es un arte que a veces te cuesta años aprender. Ahora, ese olfato para los negocios no significa también que ha nacido así. Ha ido aprendiendo en el camino y ha empezado a conocer ciertas cosas, tropezando 1000 veces. Sin embargo, los administradores pueden trabajar mejor si utilizan el conocimiento organizado de la administración que constituye una ciencia. Ahí está, es un arte administrar.
pero va de la mano con que tú leas y aprendas todo lo que ya se sabe sobre la administración, para hacerlo de forma más organizada, el conocimiento. Entonces, si la práctica de la administración es un arte, escuchen lo que dice, la práctica de administrar una empresa es un arte, ¿no ve? Está bien. Experiencia. El conocimiento organizado que subyace a esta práctica puede llamarse ciencia. ¿Ve? Entonces viene de la mano ambos. Es un arte, pero también es una ciencia. Y por eso estamos estudiando administración, porque si no, directo entraremos nomás ya a administrar una empresa y con los años aprenderemos. Nos puede ir bien, pero mejor si primero sabemos toda esta teoría, que es importantísima. Nos abre el panorama. En este contexto, ciencia y arte no son excluyentes. No quiere decir que por un lado es el arte, por otro lado es la ciencia, nada, sino que más bien son complementarios. Y eso ya he aprendido en 20 años de estar de administrador, que miren qué me pasó a mí. Leí como esto como ustedes, hace muchos años atrás, y dije, "Uy, ¿cómo aplico esto en la realidad? No sé, queda como que en teoría. Cuando tuve mi empresa, empecé a aprender con la experiencia muchas cosas. Y luego me he dado cuenta y he dicho, eso que decía la teoría se aplica aquí. Cuando ya estaba en la práctica, en la cancha, ahí me daba cuenta que se podía aplicar esa teoría en la realidad. Y ahí empiezas a fusionar teoría con experiencia.